Buenas tardes, mi nombre es Domingo González, soy egresado de la Universidad Simón Bolívar del programa de Tercero en Comercio Exterior y Administración Aduanera, que actualmente está en administración en la Universidad Marítima del Caribe en Castilamar. También soy miembro del Movimiento Nacional de Rescate del Efectivo y el Efectivo, que lo dirige el coronel Pompeyo Correal, quien es el jefe de la Cancillería de la Unidad del Efectivo en Cancillería, junto con la presidente Daniel, que es de la parte de Guyana. Tengo varias preguntas que me anotando a medida que voy a las intervenciones, ¿no? Por aquí. En la exposición del embajador Figueredo nombró la cuestión del Esequibo, cuestiones históricas, jurídicas, políticas, morfológicas y económicas, pero en la lámina no vi la parte de lo social, qué pasa con la gente que vive en el Esequibo, que deben ser considerados, por lo menos en el ámbito venezolano por nacimiento, que en la Constitución actual así lo dice. También quería hacer la opinión de los tres ponentes sobre el nuevo anuncio que hay sobre el nuevo mapa oficial de Venezuela, que le van a quitar las líneas públicos al Esequibo y se va a poner como un territorio integrante de la nación, lo cual me parece a mí acertado, pero quisiera su opinión. Y como creen ustedes que quedará el mapa político territorial, que el Esequibo va a ser un territorio parte del Estado Bolívar, como lo dice la Constitución del Estado Bolívar, o si será un Estado aparte, no sé cómo va a ser el mapa político nuevo. También oí con preocupación que se nombró que Venezuela reclama las 2/3 partes del territorio guyanés. Eso creo que en la posición venezolana es un error que tengamos esta posición, porque Venezuela, su posición de venezolanos, nosotros como venezolanos que reclamamos de vuelta nuestro propio territorio, porque Venezuela reconoce el Estado guyanés del río Esequibo hacia el Corentino. Entonces nosotros no estamos reclamando el territorio que nos reconocemos a Guyana, sino de vuelta nuestro propio territorio. Entonces estamos compartiendo un error conceptual en ese aspecto. La propuesta de solución, lo que oí entre la semana pasada y esta semana, siempre ha sido la repartición, que usted va a crear el 100%, el peor es nada, por decirlo de alguna forma, multiplicar la torta. Pero he oído de otras personas que también existen soluciones posibles, que quizás no están en el corto plazo, sino en mediano plazo, como que Guyana se integra a Venezuela, como lo es Puerto Rico con Estados Unidos quizás, etcétera, de modo de ser lo que permite el artículo 14 de nuestra Constitución. Para eso vuelvo a caer en la parte social, que para eso sería muy necesario que Venezuela recupere a los esequibanos que tengan su cédula, etcétera. En la parte social, sé que tiene un lugar donde se habla más de diplomacia, ¿no? Pero creo que es importante incluir esta parte, de modo de saber que eso también debemos hacerlo, pues, que son venezolanos por nacimiento, los esequibanos deberían tener su cédula todos de venezolanos por nacimiento. También hoy en una de las exposiciones que nombraron a la Guyana como el Esequibo, y creo que eso también es otra cosa que debemos nosotros como venezolanos pulir, porque lo único que se llama Guyana es el Estado guyanés, la República Cooperativa de Guyana, y que nosotros en nuestro vocabulario le digamos al Esequibo la Guyana, hasta donde tengo entendido no debe ser un error que estamos incluyendo en nuestro vocabulario, que en la parte diplomática sé que es bastante delicado, ¿no? Que un saloncito de una palabra maldita puede costar muy caro. Voy a seguir por aquí. Bueno, la parte de Brasil, que también lo tocaron un poco, quisiera tocar otros puntos aparte, que son los nuevos, Brasil, hasta donde tengo entendido, ustedes lo sabrán mejor, aplican una política que Brasil llega hasta donde llegan sus habitantes. Creo que es un tipo de historia, a diferencia de Venezuela y Guyana, que utilizan el iuri, un tipo de histórico. Entonces, he visto que otras personas analizan que quizás los imperios que se están penetrando Venezuela, Guyana, Surinam y todos ellos son los nuevos bandeirantes, que de repente dentro de 50 años o dentro de 100 años ocurra algo, que Brasil siga teniendo sus fronteras. Le voy a contar un caso rápidamente. Uno de los compañeros que está con nosotros en el Movimiento Nacional fueron a la Embajada de Guyana y le hicieron la pregunta al personal diplomático que qué pasaba con Brasil, qué opinaban, que se estaban asociando con ellos. Y en la propia Embajada de Guyana le dijeron: tenemos miedo porque Brasil nos está conquistando, se están metiendo demasiados brasileños para allá, y teniendo este principio de los brasileños, que Brasil llega hasta donde llegan sus habitantes, quizás dentro de 50 o 100 años que ellos siguen en ese plan, van a decir que el Esequibo y Guyana es de ellos, porque todo lo que predomina allí es brasileño.
Y una de las cosas que también el puente que se construyó hace poco en el río Taputú, que aunque sabemos que está en territorio brasileño, tenemos el tratado de limitación de frontera entre Venezuela y Brasil, que por la divisoria de agua, no es tanto que esté ese puente allí, sino lo que significa ese puente, que Brasil está penetrando todo eso, su comercio y sus habitantes. La otra sobre el por qué Venezuela nunca ha declarado nulo o viciado el tratado arbitral, que como nombraron en esa exposición muy bien, también de verdad teníamos toda la partida perdida con el solo tratado. El artículo llena dice que el laudo, que es la sentencia, bueno, está bien, vamos a borrar el laudo, vamos a irnos otra vez el tratado, igualito lo volveríamos a perder seguramente si regresamos a este tratado. Pienso yo, será correcto que Cancillería diga que también considera este tratado viciado, inviable, no sé. Y bueno, la otra es sobre la política de frontera de Venezuela, que hasta donde tengo entendido, está desocupada, ¿no? Nuestra política es que nadie toca la frontera, que hay una franja de seguridad de 100 kilómetros, algo así, y lo que ha generado que la frontera de Venezuela no esté poblada y esté desguarnecida totalmente, porque por una frontera tan grande, la Fuerza Armada, quien se supone le toca toda la protección territorial, no está en capacidad seguramente de cubrirla absolutamente toda. Por lo menos hace poco viajé al Esequibo, fui por San Martín Turumbán, crucé al otro lado, porque el río Cuyuní, etc. Y vi un error que allá los militares sí tienen parte de frontera. Siendo que para nosotros, para Venezuela, esto no es una frontera. ¿Qué está pasando allí? Después de Gran Sabana llegué hasta Pacaraima, y resulta que, bueno, Brasil tiene las carreteras sobre los hitos prácticamente, pegaditos, y el lado venezolano es un peladero de chivo, por decirlo popularmente, disculpen la expresión. Entonces, los habitantes de Santa Elena de Guayana nos han dicho que ellos han puesto bohíos, cosas para turistas, y que vienen los militares y se lo tumban, porque no, que es una franja de inseguridad, que no se puede hacer nada. Y mientras que Brasil la política es diferente, ocupar hasta el último centímetro de su territorio. Entonces, bueno, ¿qué replanteamiento pudiera haber allí? Gracias. Bueno, yo creo que... Yo creo que me voy a referir, para empezar, a la última cuestión de Domingo González. Me parece bien interesante su preocupación y quiero tomar algunos puntos. El punto social, lamentablemente, si ustedes se acuerdan, cuando hubo el alzamiento del Grupo NUNI, y primero no le dimos el apoyo que teníamos que darle en la reclamación, en los amerindios, algunos excolonos que estaban allá, pero lo peor es que no le dimos cédula a Venezuela, que venían los guyaneses y no le dábamos la cédula. Entonces, las contradicciones vienen desde el pasado. En cuanto a la protección de las etnias, hay varias cosas que están sucediendo a las espaldas nuestras. Mientras nosotros tenemos una política ambiental que trata de preservar, o sea, el ambiente, y por eso no se ha desarrollado, por ejemplo, el potencial hidroeléctrico del Caura. Hay varios casos, y el último se lo voy a leer de hoy, de ayer, mejor dicho, de estos días, que es que hay la construcción de una represa. El gobierno de Guyana está adelantando los trabajos preparatorios del proyecto hidroeléctrico de Amaila, consistente en la construcción de una central hidroeléctrica en la confluencia de los ríos Amaila y Curibor, ubicada en la margen izquierda del Esequibo. El proyecto, oigan bien, será construido y desarrollado por la empresa con sede en Estados Unidos, Site Global Power, la cual conservará la propiedad de la obra por 20 años antes de revertir al gobierno de Guyana. El documento indica que se espera que las obras de infraestructura sean desarrolladas por la China Railway First Group, el BID, China y Noruega, según el parcelo financiero previsto. Pero esta no es sino una de varias. Una de las cosas que salió justamente en el comentario que hizo Orlando Molina sobre la injerencia de Brasil en esta materia, que también usted lo toca indirectamente, es cierta. En las cosas que salieron en Globo, en Brasil, fue que se hablaron de dos cosas. De uno, de la reactivación de la represa de Mazaruni. La represa de Mazaruni, ustedes saben que si se inunda, eso significa 14.000 kilómetros cuadrados inundados, y prácticamente el agua llega a la falda del Roraima. En segundo lugar, se menciona en esas conversaciones la construcción de un puerto de aguas profundas en el territorio Esequibo. Para que sea un puerto de aguas profundas, tiene que ser bien lejos de Georgetown, bien lejos del Esequibo, porque los que conocen Guyana se dan cuenta que esos son aguas sedimentadas con barro, etc. Entonces va a tener que ser bien adentro.
Ahora, con respecto a Brasil, y en esto sí quiero ser muy claro, a mí me tocó dirigir la delegación de Venezuela, el honor de dirigir la delegación de Venezuela para el Tratado de Cooperación Amazónica. Esa fue, que yo me recuerdo, una de las últimas negociaciones que se hizo en que los países andinos actuamos como un solo equipo. Porque si de imperios hablamos, el verdadero imperio, que ha sido además imperio desde el punto de vista histórico, es Brasil. Y Brasil siempre ha querido bilateralizar las relaciones. O sea, uno de los causantes de la ruptura del tratado del Pacto Andino es detrás los brasileños prometiendo villas y castillos para un acuerdo que para Venezuela no tenía ningún sentido, sino que simplemente el fortalecimiento y la recuperación de la salida de Chile del Pacto Andino, que fue quien sacó a Chile del Pacto Andino, Pinochet. Entonces, la única respuesta frente a Brasil era que los países andinos pudiéramos tener un mecanismo de negociación frente a una potencia tan avasallante como esa. Pero ya lo lograron, hicieron una carretera en el Esequibo. Ahora con los puentes, que lo necesitamos, los 2 puentes sobre el Orinoco, estratégicamente, si ustedes se leen, son estudiantes de estudios internacionales, léanse simplemente la geopolítica de Golbery de Couto Silva, para que vean cuál es la visión de Brasil, de llegar al Pacífico, llegar al Caribe, controlar el Atlántico, y están ejecutando su política porque gente que ignora la historia y que ignora la política a veces le da razón de ser a objetivos de otro tipo, cuando muchas veces lo que ciega, como decía Octavio Paz, la ceguera biológica impide ver, pero la ceguera ideológica impide pensar. Entonces, cuando se sostiene que entre países socialistas no hay negociaciones necesarias, sino que tiene que ser pura paz y armonía, sí, paz y armonía, pero entre ciertos paréntesis. Y me parece bien lo que ustedes plantean sobre la posible solución. Lo del mapa yo vi unas declaraciones del viceministro del Ambiente, pero entonces hay contradicciones, porque si por un lado el viceministro del Ambiente habla de un mapa que se quiten las rayas, lo cual desde el punto de vista jurídico en este momento es absolutamente ilegal. Y es que ya el mapa de reclamación ha habido muchas discusiones sobre la validez o no validez de poner eso como un elemento desde el punto de vista de lo que se establece en el derecho internacional, pero yo creo que esa materia debe ser muy bien considerada, porque ¿cómo puede ser posible? Y me parece muy laudable lo que están haciendo. Me parece que el rescatar la historia, el rescatar los antecedentes son elementos importantes, pero no se puede desconocer lo que ha sucedido a través del tiempo y lo que ha sucedido desde el punto de vista jurídico. Estábamos hablando del caso de Barbados. En el caso de Barbados, que se tardaron 14 años, Venezuela puede perfectamente aplicar el stop, pero decir, mira, si tú no has hablado en 14 años, ¿cómo tú me vas a pedir en este momento y vas a no reconocer mi acuerdo de delimitación con Trinidad y Tobago? Pero para eso se requieren las notas diplomáticas, para eso están hechas. Las notas diplomáticas no son sino el instrumento que tiene el Estado para preservar sus derechos y para manifestar claramente frente a la comunidad internacional y frente a la parte que pretende no solamente no reconocerte lo que tú consideras que es tuyo, pero además pretende quitarte lo que ya de hecho y por posesión es tuyo. Entonces yo creo que eso es una materia que vale la pena considerarlo. El caso del IREN y el Tacutú es una cosa muy interesante, porque si Venezuela hubiera obtenido o tuviera, en el caso hipotético, una solución más que satisfactoria de la reclamación del territorio Esequibo, se vería obligada a devolverle a Brasil la parte del IREN y el Tacutú, porque la delimitación nuestra con ellos se basa en los ríos afluentes del Amazonas, con la única excepción del Caño Caciquiare, que es el único, y es la única manera que tenemos un vínculo nosotros con eso, porque el Caño Caciquiare es una especie de accidente geográfico raro que nos permite ser, en un cierto sentido, ser afluentes del Orinoco. En el otro punto, en otra pregunta que se hizo, bueno, lo de Brasil lo hemos tratado. Lo de Brasil, efectivamente, la injerencia de Brasil es cada vez mayor, y hay una injerencia que tienen que tomar en cuenta y verlo bien. No solamente es Brasil, no solamente es España, no solamente es Canadá, no solamente es los Estados Unidos, sino que hay definitivamente, si lo que les gusta hablar de conspiración, yo diría más bien oportunidad de negocio.
los países que están en búsqueda de energía, particularmente ya sea energía eléctrica o de petróleo y de gas, ven que esa zona es una zona bien interesante, como decía Andrés Aguilar, es una zona tan estratégica como el Golfo de Venezuela. Lo que pasa es que para nosotros el Golfo de Venezuela suena a Venezuela, entonces pensamos en el Golfo, y aquí entonces no sabemos si la plataforma del Tana, el Tamacuro, pero es igual, o sea, son dos salidas fundamentales de nuestro país y dos sitios con enorme yacimiento, tanto de gas como de petróleo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Hasta ahora el gobierno venezolano se había opuesto a las concesiones dadas a Exxon y otras más en la parte propiamente marítima. Pero con estos actos que estamos haciendo, le estamos abriendo la puerta de atrás para que simplemente lleguen a acuerdo, porque ellos dirán, si Venezuela, para yo hacer un desarrollo petrolero, tengo que pagar 95% de impuestos, o sea, el más alto del mundo, y en Barbados o en Trinidad, y en Guyana, no sé cuánto pone Guyana, pero en todo caso está en el orden del 50%, bueno, simplemente hay que pensar que 2 a 2 son 4. Y entonces el interés va a ser, expandan el máximo y denme las concesiones en lo que si no hubiera sido territorio venezolano. Bueno, lo del almirante Velasco ya lo contesté, o sea, nosotros podríamos poner el stopper a ellos, pero realmente para poder oponer el stopper se necesita la nota diplomática. ¿Qué hacemos nosotros si ellos nos mandan una nota y nosotros nos quedamos callados? Me parece muy laudable la iniciativa del Centro de Estudiantes de esta facultad. Hay que exigirle al gobierno, exigirle que cumpla con su deber, que está además en la Constitución. Ellos son los garantes de la integridad territorial, así como lo somos nosotros. O sea, aquí estamos actuando con el... Se le otorgaba la nacionalidad. No estaba claro si la nacionalidad se la daban como venezolanos por nacimiento o por naturalización. Luego hubo en la consultoría jurídica de Relaciones Interiores diciendo que paralizaron la concesión de nacionalidades por una nacionalidad venezolana por una razón, porque ese territorio, palabra más, palabra menos, no era de Venezuela y había que esperar a que se resolviera el problema para ya considerar el Esequibo como venezolano y, por supuesto, quien demostrara que había nacido en el Esequibo era venezolano. Lo de Brasil, yo quisiera agregar una cosa. El levantamiento del Grupo Nuni, casi en el 80% del levantamiento no se produjo en territorio del Esequibo, se produjo en territorio del Brasil. Cuando se aprueba no, cuando se dicta el laudo de 1899, Brasil protesta porque la sentencia incluye el territorio del Brasil. Venezuela publica el nuevo mapa donde corbatas, rayadas, zonas, reclamación, incluyendo exactamente la sentencia del Tribunal Arbitral. Y ahí se incluye lo que en Cancillería se llama el alto largo. Y en esa franja fue donde casi el 80% del levantamiento se produjo en territorio de Brasil, por supuesto también en territorio de Brasil. Por eso Brasil se opuso cuando en el año 68, supuestamente, no supuestamente, porque no se puede hacer una afirmación contraria, estaban ayudando a los que se activaron al Grupo Nuni porque ellos querían anexarse pacíficamente al territorio venezolano y ya la Fuerza Aérea estaba lista para la intervención militar y Brasil fue accedido, cuidado, no pueden pasar por territorio venezolano. Por último, en cuanto al mapa, hacer un mapa en época de este tipo, en época de sumamente peligroso. Recuerden ustedes, y no quiero vincular, recuerden ustedes lo que ocurrió entre Argentina y Gran Bretaña en el año 82. El dictador general Galtieri, afortunadamente fallecido, no como ser humano, como dictador, era acusado de las mayores barbaridades de violación de los derechos humanos. Se le ocurrió en marzo del 82 meter las tropas y reivindicar este argentino, el archipiélago de las Malvinas. ¿Cómo terminó eso? Al día siguiente, los mismos argentinos que acusaban a Galtieri de las mayores barbaridades se arrodillaban y empezaron a besar los pies. ¿Cómo terminó? Sometiendo a los soldados, a los militares, a lo peor que se les
autorgobierno militar es la rendición. Así que esas decisiones en épocas electorales lo vamos a aplaudir todos los electores venezolanos, pero recuerden que nadie puede entrar ahí sin permiso de Guyana. En cuanto a que estamos reclamando 2/3 del territorio de Guyana, le voy a decir, no podemos decir lo contrario, estamos reclamando la 7ª parte del territorio que nos robamos. Según ustedes, quienes y han dicho que respecto al otorgamiento de la nacionalidad venezolana a las personas que viven en el Esequibo, léanse el principio de autodeterminación de los pueblos. Son documentos importantes de las Naciones Unidas para que ustedes sepan lo complicado que resultaría hacer un referéndum y lo más delicado, manejar la presunción de que en el Esequibo, en el supuesto negado que hagamos referéndum, van a votar en favor de su incorporación a Venezuela. Esto es complejo, eso no es fácil. El ministro Jackson, que yo una vez entrevisté a Naciones Unidas, conversé con Naciones Unidas, me dijo que nosotros perdíamos el tiempo poniendo en el mapa de Venezuela esa franja, porque eso no tiene ninguna vinculación con la posesión desde Guyana. Que en Naciones Unidas no hay ningún mapa de Venezuela con esa forma de reclamación, porque Guyana es un actor internacional y es miembro de Naciones Unidas y ha sido parte importante en algunos casos del manejo y asesoramiento de controversias internacionales en la Corte Internacional de Justicia. Y finalmente les voy a decir lo siguiente, ¿no? Rafley Jackson y otros distinguidos abogados de Guyana se graduaron en Inglaterra. Fueron preparados para en Oxford. Jackson se graduó en Oxford y esa es una gente muy preparada. Así que hablar en este instante del principio de autodeterminación de los pueblos, que si los guyanenses, eso son veleidades en re menor, porque eso es complicar las cosas, porque Guyana lo va a aceptar y además los resultados del referéndum serían perfectamente conocidos de antemano.